gente curiosa. Doy la vuelta ahí. Así no se cae. Vamos a acampar aquí esta noche. Apagar. Bueno, hemos encontrado un sitio aquí al lado de un río. Acaba de venir una gente, pero bueno, no nos molestó, apenas vino a coger algo que creo que se les había olvidado. Pero bueno, si fuesen los turcos hubieran venido, preguntado si necesitábamos algo, si queríamos un té. Vamos, nada que ver. De momento, nuestra impresión es que nos gusta más Turquía. La comida más buena, más barato. Bueno, pero los paisajes aquí son espectaculares, ¿eh? Vale, en Turquía también. Bueno, pero... Vale, sí, Georgia. Es bonito los paisajes, solo. Me sigue gustando Turquía. Hemos acampado aquí, como veis. Y yo voy a ver si traigo el desayuno. Amenazaba lluvia, así que por eso nos hemos quedado aquí. De todas formas estamos un poquito altos del nivel. Sabes que es peligroso. Si llueve se te puede llevar la tienda por delante. Y más ahora en verano que caen tormentas. Voy a pescar. A ver qué tal los ríos de Georgia, cómo se me dan. Botas de pescar, pues con chanclas. Hay que cruzar el río. Está el agua. Dios, qué fría. Ya está. Solucionado el problema técnico. Vale. Bueno, vamos a probar ahí, a ver qué tal. Bueno, hoy la pesca no está muy allá, ¿eh? Tampoco lo intenta mucho. Es que claro, el problema es que hay poca agua, ¿eh? Excusa del pescador. Siempre alguna excusa. Bueno, he estado 20 minutos. En otro río que esté mejor, que tenga mejor pinta, pescaré. Así que tendremos que comprar el desayuno. Toda la zona montañosa de Georgia, lo que es el Cáucaso, está llena de fuentes, así que no es ningún problema encontrar una para recargar agua. Ya hemos recargado agua y nos vamos. Le vamos a quitar el sitio, los perros. Hola, 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 hola. Cuidado que se muerde. Hostia, ese tiene mala hostia, ¿eh? ¡Chichiu! Ese tiene mal genio. Seamos amigos. ¡Hola! ¡Quieto! ¡Quieto, león! Este de mala hostia que te caga. Estamos de bota. Vale, vámonos. Sí, sí. Mira qué bonito este. Vámonos. El caballo ahí, el hombre. Voy a pescar aquí, pero... Adiós, buen hombre. Vaya con Dios. Vamos.
Aquí tiene 92, 95, 98 octanos, claro, y luego diésel. Y gas. Ok, stop it. Ok. Hasta arriba, arriba. Aquí unos o se quedan cortos o no llegan. Este ha puesto hasta arriba, que se salía. Generalmente en África, cuando ya salta, parece que está asomando y aún le queda bastante, ¿sabes? Avanzamos, ¿eh? Avanzamos, sí, mira que bien, hemos descansado porque hacía mucho calor y nos hacía falta nuestro sueño de belleza. ¿Tú crees que la pellecita que tenemos se mantiene sola? Tú muy brasileña, pero te has adaptado a la siesta española. ¿Quién te ha dicho que eso no hay en Brasil? ¿La soneca? La soneca, no como en España, eso es español 100%. Made in Spain. Ahora, vamos. Izquierda, ¿no? Sí. Bueno, nadie por allí. Ahora. Un fast food, comida rápida en georgiano, a ver si lo entendéis. Bueno, estamos en el pueblo de Gori. Dios, qué peligro. Supongo que sabréis algunos que aquí en este pueblo es donde nació Stalin y tiene un museo que le hicieron en 1957. Luego se cerró en el... Cuidado este que me sale, es que les da igual que vengas que no vengas, vamos. Luego se cerró en el 89 y luego después de varios años se volvió a abrir con el dilema de si merece estar en el museo de este hombre, no. Porque Hitler era un aficionadillo al lado de este. Stalin se cargó millones de personas y bueno, pues en este pueblo nació. En 2008, cuando Rusia ocupó Georgia, bombardeó bastante este pueblo. Y bueno, pues vamos a acercar al museo. No sé si entraremos o no, pero bueno, vamos a acercarnos ahí, ya que estamos aquí. Cuidado, que viene uno por detrás. Bueno, aquí como veis el paisaje, bellísimo. Las casas... Esto es tipo Rusia, soviético. Va acorde con el carácter de las personas, que es más bien un poquito secos, bueno, bastante secos. Les gusta el drinky. Ya ves, he visto a gente por la mañana, sí, de buena mañana, con una botella de cerveza de 2 litros. Para desayunar. Aquí estamos, ya llegan al museo. ¿Dónde está la bandera? Bueno, no sé qué opinaréis vosotros si tiene que tener un museo o no. Realmente yo particularmente pienso que es historia. Entonces, como historia, pues bueno, está bien conocerla. Claro, para que la gente sepa lo que es. La de un lado y la del otro, o sea que... Y está bien recordarlo para que no vuelva a pasar. Esto es. Este es el museo, ahí lo tenéis. Hay gente que adora a Stalin y hay gente pues también con mucho desconocimiento, ¿no? Realmente. Espérate, hay que pasarlo a la izquierda, cariño. Tú puedes ser comunista, pero joder, de ahí a enaltecer a un asesino como este, pues bueno, es como hacerlo con Hitler, vamos, ya te digo, y Hitler es un aficionado al lado de este. Mira, este es el tren donde fue a la reunión en Alemania, aquella famosa reunión, no me acuerdo del sitio, lo pondré ahí. Pues ese es el tren que utilizó. Sí, los cristales blindados y todo, luego se los quitaron. No podemos entrar con la moto. No, no, con la moto no. Vamos a ir a la entrada a preguntar. Pues nació en Georgia, fijaros. Está la casa antigua donde él vivía. Para Gori pues es una atracción turística también y claro, pues también es interesante, ¿no? Un sitio más de hasta la Vikinga. Te llevas unos cuantos. ¿Y la ternera? Que ya le ha puesto el nombre Fernanda. La ternera, ¿qué os parece? Auténtico. Auténtico. Ahí. La máscara, ¿cómo no? 15 ladies. Joseph Stalin, el llamado hombre de acero, quizá el mayor asesino de nuestra historia contemporánea. Fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952.
En nombre de la Revolución Rusa asesinó y envió a los Gulag a millones de personas. Llegó a hacer un pacto con los nazis de no agresión. Incluso cooperó con Hitler en la invasión y repartición de Polonia. Algunas de sus excentricidades, como buen dictador que se precie, fue en la década de los 20. Stalin envió a África a un experto en crianza de animales. La razón: quería que el experto lograra crear un híbrido mezclando humanos con chimpancés, con la perturbadora finalidad de formar un ejército de hombres mono que defendieran a la Unión Soviética. Falleció el 15 de marzo de 1953. Algunos dicen que envenenado, aunque oficialmente no fue así. Un mausoleo que le tienen hecho aquí, la máscara. Esa es la máscara de cuando murió. Se le hicieron mortuoria. Ahí está en el féretro. En paz descanse, pero bien descanse. Bueno, pues ya habéis visto, os lo he enseñado. Ha sido un poquillo de Strangis porque no se podía grabar, pero bueno, uno ya se está haciendo un profesional de esto. Pues este tío, ahí donde lo veis, no veas la que lió, la gente que se cargó, vamos, es increíble. Mira, esta era su casa. Él era hijo de un zapatero, una familia muy humilde. Pues esta es su casa, la han conservado aquí tal cual. Todo aquí de barro. ¿Qué castillo hay ahí? ¿Y podemos subir aquí, será? No creo, ¿no? Pero subimos. Pues no sé si se puede subir en moto ahí arriba. No pone que no, ¿no? Como no pone nada, vamos a subir. ¿Cómo está eso? Mira qué pedazo de castillo, ¿eh? ¡Hala! Más piedras. Aquí subiría Stalin cuando era pequeñito a jugar. Había unas estatuas muy chulas, pero estarán del otro lado, habría que ir caminando. Esto debe ser como el ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues Gori es una ciudad tamaño medio para lo que hay aquí. Se ve que hay vida, estamos cerca de Tbilisi, se nota. Bueno, pues nos dirigimos a Tbilisi. Georgia creo que tiene, ¿cuánto? 5 o algo así, ¿no? Puede ser por ahí, ajá. No tiene muchos. Mientras Estambul tenía 20 millones solo en Estambul. Al menos ha hecho muy buen día, ¿eh? Sí, para mi gusto es demasiado calor incluso. Bueno, Fernanda va a comprar comidita ahora para hacer una verdurita esta noche. Tbilisi, la capital de Georgia, con 1.375.000 habitantes, fue fundada en el siglo V y se conocía como Kartli. Formaba parte de la Ruta de la Seda. La ciudad tiene numerosas aguas termales sulfurosas y de ahí viene su nombre, Tbilisi, que significa caliente en georgiano. En 1921, la República Democrática de Georgia fue ocupada por las fuerzas soviéticas bolcheviques de Rusia y hasta 1991 Tbilisi funcionó primero como capital de la República Socialista Federativa Soviética de Transcaucasia, que incluía Armenia, Azerbaiyán y Georgia, y después como capital de la República Socialista Soviética de Georgia. Esta iglesia es nueva, tiene unos 15 o 17 años o algo así, no es muy vieja. Qué pasada, ¿no? La Catedral de Sameva, también conocida como la de Santísima Trinidad de Tbilisi, fue terminada de construir en el año 2004 y es la tercera catedral ortodoxa más grande del mundo. La Bella y la Bestia, una vez más aquí en una catedral. Para que Vicente expíe sus pecados. Exacto, tengo que ir todos los meses 4 o 5 veces. Tiene que quedarse y aún así, de por vida ya. Está la cosa difícil. Ese puente tiene techo de cristal y se va a la parte antigua de la parte moderna de Tbilisi. Y eso es un globo que va atado para que la gente vea la ciudad desde arriba.
Y hay un pequeño telesférico también que sube arriba. Si se rompe el cable va a la estratosfera. Eso es un auditorio de música. Muy bonito. Hello, speak in English. Hey, I'll speak in English. I'm not scared. What's up, guys? We're here in beautiful Tbilisi, Georgia, living the dream. Look at this khachapuri. It's got meat. It's got cheese. We got some Dutch friends. It's a pizza. Don't say it's a pizza. And here we are. We have some beautiful travelers. Oh yes. And It's like pizza. there's a skateboard guy. He's traveling. Much love from Tbilisi, y'all. Bueno, él es americano, está viajando también por el mundo, ha estado en Turquía un año, ahora está en Georgia y va a estar bastante tiempo. Y aquí unos amigos también, holandés. Sticker. Hell yes. Waar is je de palet? Zonder boter. Alemán, holandesa. Hola. Hola. No, hola, Dios me libre. Ya sabéis, holandeses, no alemanes. Son muy bajitos. Me da 2 metros. Vamos. No tiene problema con una Tenere. These are called kankali. It's really good. Yeah, in Georgian. These are kankali. Yeah, They're like a kankali. dumpling. Yes, yes. So you have It's the meat. you have some meat inside of the dough, and they boil it. It's the best. Yes. It's really delicious. The best. So Lo we have some with meat, and then we have some with cheese. And these are like a dumpling in English. This is how we would say a dumpling, but it's a kankali. Esto lleva carne por dentro. The juice. Suck out the juice. You would pick it up like this. So you don't want to eat that part. This is like a 5 minutos porque es muy caliente. Está ardiendo, se va a quemar, así que vamos a esperar un poco. Take you to Siberia and shoot you. Fernandita se me va a emborrachar aquí. So, I think we have some other stuff coming. Nos va a hacer una demostración de cómo se come, ¿cómo se llama, cariño? Kankali. Kankale. Kankali. El kankale. Okay. Mira, You know this one? un americano This is comiendo un kankale. international. And this, Well, Se coge this así. Georgian we have one dish. kankali. You hold him here at the base. You take a big bite. Tiene líquido por dentro, hay que chuparlo. You don't want to lose any of the juice. Y una holandesa comiéndose una patata frita. These are the fries. It's a really Georgian dish. You should take it like that. You dip it into the ketchup. Oh, there it is. Es más sencillo. Sorry. She's a professional. Yeah. Professional. Pues ya sabéis, otra cosa más, que es Pollo con ajo. pollo con ajo. Chicken. Sí. Bueno, ¿está bueno? Fantastical. It's really my favorite. It's really my favorite. Pollo con ajo y una salsa de queso. Vamos a probarlo. Buenísimo. Te voy a dar un beso como los vampiros. I'm not scared. Let's do it. Yeah. Sabe a ajo que no veas. ¿Sí? A Fernandita se ha vuelto rubia, ¿qué os parece? Esta es la habitación, esta es la cocina, que es comunitaria para todo el mundo, tipo hostel. Aquí mi niña, It's coffee time. aquí hemos dejado nuestra huella. Vicente Fernanda Madre. para el mundo. Made in Brazil and made in Spanish. Exacto. Pues mira qué bien, la gente va dejando sus marcas, A su... good place to rest and meet people from all over the world. ¿Por qué está haciendo eso mientras lee? Ay, cómo te metes con el Vicentito, pobrecito mío. Mira qué Lo chulo. único que soy. Es como aquí una parte de del hostel que la gente va dejando su marca, como que ha pasado por aquí. Está muy bien, muy peculiar. Y como no, los georgianos son muy católicos, muy de la religión. Esa es la bandera georgiana. ¡Hala! Que nos vamos, cariño. ¿Eso no lo van a poner? No, eso no. Bueno, antes que se nos olvide, ayer fuimos al consulado de Irán
porque estábamos con muchas dudas si podíamos o no, habíamos leído cosas en internet, muchos decían que sí, otros decían que no, entonces nada, hemos decidido, vamos al consulado, hablamos con la gente y ya nos quitamos las dudas. Pues bueno, fuimos allí, que está bastante lejos de aquí, mucho tráfico. Llegando ahí, el hombre no hablaba inglés, entonces llamó a alguien que trabajaba ahí dentro, me lo pasó a mí y nos dijo que nada, que para el turismo cerrado, closed, Solo negocios. solo negocios, y que para los negocios también es muy complicado, que como que si vas a abrir cualquier cosa, montar cualquier negocio ahí, todo el proceso, todo tiene que estar supervisado por los iraníes, así que dificilísimo, no, me lo puso dificilísimo. Entonces nos dijo que no hay previsión, que no sabe cuándo van a abrir las fronteras, que es por culpa del virus. Así que de momento, Irán, nasty de plasti, no vamos. Israel también está la cosa fastidiada, así que estamos pensando a ver qué hacer. Ya Vale. os iremos dando noticias. Exacto, estamos dudando entre dos continentes. De momento vamos a hacer Armenia, porque Azerbaiyán, como os dijimos, tampoco se puede, está cerrado. Vamos a hacer Armenia, pasaremos Turquía por la parte cerca de Irán y nos vamos a Irak. Y de ahí ya decidimos qué hacemos. Sí.